Esto es un podcast de Voy al Teatro, con Alan Gutiérrez. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a un episodio más del podcast de Voy al Teatro. Este podcast, como ya han visto ustedes a lo largo de estas temporadas, platicamos con creadores y creadoras de México sobre su vida, pero también sobre su trabajo, aquellas emociones, aquellas sensaciones, aquellas vivencias que les van atravesando mientras se dedican a las artes escénicas, que como ya hemos visto en los últimos 2 episodios particularmente, no es nada fácil de pronto esta profesión, pero pues justo estamos aquí para poder profundizar en ella, desentrañar ahí algunos aspectos, algunas historias, y pues bueno, estoy muy contento de que nos acompañen en un episodio más. Si es la primera vez que nos ven, por favor suscríbanse al canal de Voy al Teatro a través de Spotify o las diferentes plataformas que existen de podcast en donde se distribuye este proyecto, y pues que lo puedan compartir. Eso nunca nos sobra aquí en las artes escénicas y nos ayuda mucho para llegar cada día a más y nuevos espectadores. Pues bueno, sin mayor introducción, el día de hoy tengo un invitado muy especial, una persona a quien admiro y a que además quiero mucho. Es una persona que además ya estuvo en el podcast de Voy al Teatro, pero cuando iba empezando y cuando todavía este proyecto seguía encontrando pues su identidad, su naturaleza, en esa ocasión estuvo acompañado, pero hoy viene solo para podernos platicar sobre su vida, y pues es mi querido Aristeo Mora. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, yo también te quiero mucho. Bien, muy contento de estar acá y de poder compartir la difícil tarea de hacer artes escénicas en México con ustedes. Oye, pues quisiera que nos remontáramos a los inicios, querido, a ese momento en el que las artes escénicas se cruzaron en tu vida y que tú dijiste, quiero dedicarme a esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, esta historia tiene muchas maneras de ser contada, pero hoy voy a elegir una que es una versión de mis favoritas, eh, y que además está muy cercana a lo que me está pasando recientemente. Bueno, uno siempre puede decir, no, pues fui a una obra de teatro, o un maestro o una maestra me iluminó, o recuerdo la primera vez que, no, siempre hay mil maneras de contar esta historia de cómo nos acercamos a las artes escénicas o al arte o a nuestras profesiones, pero en esta versión en particular, algo que me creo me marcó mucho para decidir que yo quería estudiar teatro fue en mi infancia haber vivido durante una gran parte de mi cotidianidad en la Casa Cristo, diseñada por el arquitecto Barragán, que es una casa regionalista, eh, que es muy bella porque toda toda la iluminación, la configuración de la casa, los colores de la misma casa, el mobiliario, es muy escénica, es muy teatral, ¿no? Un espacio con una dimensión teatral muy fuerte por el tipo de trabajo que hacía Barragán. Y mi infancia estuvo muy determinada por esa teatralidad de la arquitectura, porque no solo haber vivido en esa casa, sino haber estado muy cerca del trabajo de mis padres, que son, mi madre es arquitecta, mi padre es arquitecto y urbanista, pues marcó mi visión, ¿no? Sobre lo que era el espacio y cómo se construía ese espacio y cómo se habitaba. Y yo, sin saberlo, desde muy pequeño desarrollé una noción como de percepción de esa teatralidad que produce la relación que tenemos con los lugares en donde vivimos, porque nos determina el espacio, determina cómo nos comportamos, determina cómo nos sentimos. Y ese como es, yo creo, el primer abordaje que tengo con el teatro. Y en realidad yo, un poco más mayor, decidí que yo quería estudiar cine, y
durante mucho tiempo me dediqué a estudiar cine con Boris Goldenblatt en el Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara, en diferentes talleres y diplomados relacionados sobre todo con cine documental. Y después estudié para irme a Francia a hacer mi licenciatura en cine, pero por cuestiones de la vida, antes de poder entrar a esta universidad, la FEMIS, me pidieron que cumpliera con 2 años de estudios técnicos o de estudios universitarios en otro espacio, en otra universidad, para que tuviese un background un poco más sólido para poder entrar. Y yo decidí que podía estudiar teatro, pero sin pensarlo mucho en realidad, ¿no? No como algo que me había llamado como una vocación desde muy pequeño, sino en realidad como un estudio complementario para aprender dirección actoral para después continuar mis estudios en cine. Pero cuando comencé a estudiar teatro en España, que fue el lugar en donde encontré un lugar interesante para hacerlo, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático, la RESAD, eh, hubo algo muy importante para mí en los estudios que fue justo la revisión de la historia del teatro y la revisión de la historia del espacio escénico y del edificio teatral, de la arquitectura teatral. Y en estas clases de historia del teatro y en estas clases de escenografía y espacio escénico, empecé a descubrir que lo que a mí me interesaba de el contar historias en el cine en realidad tenía mucho que ver con el espacio y que el teatro era por antonomasia el arte de desplegar el movimiento, el color, la luz, el sonido en el espacio, ¿no? Y me enamoré completamente de la historia del teatro y de las posibilidades, las potencias de trabajar con el espacio escénico. Y es ahí como decidí ya no regresar al cine, terminar mi carrera en teatro y después hacer una maestría en investigación para ahondar en las relaciones del espacio y sus efectos teatrales con pues el uso que le damos a esos lugares, ¿no? Específicamente después decidí trabajar mucho sobre la ciudad y sobre la teatralidad de la ciudad, porque pues ahí me llevó un poco el recorrido de vida de la arquitectura, el urbanismo y este momento de mi vida en la Casa Barragán. Así que esos son los orígenes. Oye, y justamente, pues bueno, ahorita ya nos platicas cómo es que esto pues influencia un poco el hecho de que hicieras este gran crossover del cine al teatro, ¿no? Pero tu trabajo ha tenido este sello particular, ¿no? De esta escena, pues sí, fuera de lo tradicional, ¿no? O sea, fuera de lo que la mayoría de la gente de teatro hace, la realidad. Justo en esta escena expandida has abordado mucho el tema de la arquitectura, de los espacios, de las memorias que tienen los lugares, ¿no? Lo que representan para las personas. ¿Por qué decidiste hacer este tipo de teatro? Si bien ya mencionas la influencia que tienes a partir de con tus papás, ¿no? Pero, pues bueno, sabemos que la influencia de los papás a veces podemos ignorarla, ¿no? Pero para ti personalmente, ¿qué significó eso y por qué encontraste ahí algo valioso? ¿Qué decías? Aquí encuentro esto que en el otro tipo de teatro más tradicional, llamémoslo solo para entenderlo de alguna forma, acá no encuentro. ¿Qué encontraste en este tipo de teatro que empezaste a explorar tú? En realidad creo que yo nunca hice una diferenciación entre un tipo de teatro y otro tipo de teatro que es el que comúnmente me reportan que yo hago, ¿no? Como me dicen, tú haces un teatro expandido o tú haces artes vivas, ¿no? Y en realidad yo como que realmente nunca he hecho esa distinción entre un teatro más hegemónico y el teatro que yo hago. Yo pienso que yo hago teatro y que todo lo demás que se considere teatro es igual, que lo que yo hago es escena. Se hace diferentes preguntas
cada artista, cada agrupación, cada proyecto se plantea diferentes problemas, preguntas, intereses y toman las formas, sus trabajos, pues sus proyectos van tomando las formas que necesitan para responder a sus inquietudes, ¿no? Yo creo que yo comencé a hacer el tipo de teatro que hago y a caracterizar el tipo de teatro que hago a partir de preguntas que solo podían ser respondidas de la manera en la que he materializado estas investigaciones que he hecho a lo largo de, pues ya son 13 años de trabajar en la agrupación de teatro ficticia que tenemos, que se llama La Compañía Opcional, en donde hemos hecho estas investigaciones sobre ciudad y sobre memoria y un teatro que también, además de expandido o de artes vivas, reconocen como documental. Eh, y que se fue caracterizando o se fue forjando a partir de intentar ser muy coherentes con las preguntas que nos estábamos haciendo, ¿no? El teatro, en realidad, yo no lo aprendí a pesar de haber estudiado en una de las escuelas más hegemónicas, fundada en el 800 en España, y estar determinada evidentemente por una visión colonialista, occidental, eurocéntrica, ¿no? El teatro en realidad para mí nunca fue, y creo que hoy sigue siendo así, no es un fin, es un pretexto, es un medio que es mutable, que creo que tiene la posibilidad de ser todo lo que quiera, todo lo que necesite, todo lo que se nos ocurra que puede ser el teatro. Y aunque yo lo aprendí de forma muy hegemónica y tradicional en esta escuela, realmente cuando yo leía sobre historia del teatro, cuando yo estudiaba teatro, me daba cuenta de que pues cada artista y en cada periodo histórico y en cada territorio el teatro ha tomado formas muy diversas, muy distintas, ¿no? Y yo me preguntaba sobre la forma que yo necesitaba darle al teatro para responder a mis preguntas, a mis curiosidades, a mis intereses políticos. Y es así como fui encontrando como la manera en la que yo tenía que articular mis proyectos. Y esa manera tiene mucho que ver, sí, con herencias, gustos que fueron legados por mis padres, pero también por mi contexto, por mi país, por la situación económica en la que he vivido siempre, ¿no? Creo que una parte muy importante de la obra que hemos hecho en la Compañía Opcional y que yo personalmente he desarrollado es que es una obra que se caracteriza por buscar siempre formas que sean coherentes con las preguntas que nos hacemos, por hacerse con lo que tenemos a la mano, es decir, siempre con poco presupuesto, por ser proyectos que interpelan a otras disciplinas, a otras personas, porque para mí personalmente es muy importante descubrir y curiosear en las potencias, en los saberes, en los haceres de otras personas, y me interesa mucho colaborar y trabajar de forma colaborativa con otras personas, y que creo que se ha caracterizado como un teatro documental, expandido o de artes vivas, porque he insistido mucho en el uso del espacio, en la reflexión sobre la espacialidad y su impacto en la manera en la que vivimos, en la manera en la que hacemos las cosas, que se ha caracterizado mucho también por cuestionarse sobre la presencia, sobre la forma en la que ponemos el cuerpo, que se cuestiona sobre las relaciones históricas que mantenemos con ese legado que nos ha dado la historia del arte, sobre la representación, que se caracteriza por cuestionarse qué nos representa, cómo representar, y que se hacen muchas preguntas que desbordan lo que convencionalmente o comercialmente o en cierto sector o industria se entiende por teatro, ¿no? Incluso académicamente, lo que en muchas escuelas se enseña como la disciplina teatro. Pero realmente nunca
nunca fue una decisión hacer uno u otro tipo de teatro. No, no es como que yo en un punto pensé, dejaré de hacer teatro hegemónico porque quiero hacer teatro expandido. Realmente fui encontrando esa forma de hacer teatro muy orgánicamente durante mis estudios y a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, no tomé esa decisión, simplemente creo que llegué a hacer ese teatro a partir de intentar ser o buscar una manera pertinente de responderme preguntas que me sigo haciendo hoy en día. Esta obra cuenta la historia de dos hermanas que se desempeñan como sirvientas de una elegante señora burguesa, a quien planean asesinar sin éxito, como medio alternativo para salvarse de la infelicidad social que atraviesan. Las criadas. Se presenta el 23 y 30 de mayo a las 19 horas en el Teatro Jaime Torres Bodet, en Guadalajara. Majo y Ana So son chicas bien. De la mano de un café Venti emprenderán el viaje de sus vidas, en medio de marchas, ciclovías, cambios de uso de suelo, bares de mala muerte y uno que otro secretito que pondrá a prueba su amistad y sobre todo sus privilegios. Las fabulosas Lomas Girls. Se presentan el 4 y 11 de mayo a las 19 horas en el Teatro Vivian Blumenthal, en Guadalajara. La monótona vida de algunas familias norteamericanas que viven entre el lujo y el mundo elitista del arte es desequilibrada por la inesperada irrupción de un joven encantador quien provocará caos y control. Adivina quién viene a cenar. Se presenta el 27 de abril con función doble a las 17 y 20 horas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en Guadalajara. Esta pieza trata sobre los recuerdos o sensaciones que fueron construyendo una cuerpa. Mujer, niña, joven, adulta, un proceso de creación cuerpa-cosmos, como poética y metáfora del buto. Popol Vuto, cuerpa-cosmos. Se presenta el 8 de junio a las 20 horas en Foro Larva, en Guadalajara. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com. Oye, a mí me queda claro que tú eres el ejemplo de esta frase que se dice mucho, pero que luego pocas veces tiene como un fondo sustancial, pero que tú sí eres este ejemplo de que para ir en contra de algo o ir hacia algo distinto o cambiar algo, primero hay que dominarlo, ¿no? O sea, creo que lo acabas además de mostrar ahorita durante la plática, o sea que te pusiste a profundizar en este tipo de teatro para después buscar algo diferente, ¿no? Y en ese sentido, te quiero hacer una pregunta doble, una pregunta compuesta. Esto es porque tú eres así en tu vida, o sea, digamos, te gusta indagar en las cosas para de ahí encontrar otros escenarios posibles, otros imaginarios. Y la pregunta compuesta sería, ¿y por hacer eso o por ser así, te has encontrado o te has topado con dificultades? Porque justo, pues tú lo sabes, cualquier cosa que en esta vida se salga poquito del status quo, tema, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esta pregunta compuesta que te hago? Pues lo voy a trasladar como a un ámbito más personal y como autobiográfico, ¿no? Digamos que profundizar en algo para dominarlo y luego subvertirlo es algo que yo creo que las personas que somos homosexuales tenemos que hacer desde que tenemos conciencia de nuestra preferencia sexual. Tenemos que dominar la masculinidad, tenemos que representarnos ante las personas que nos rodean, ante la familia, las amigas, las profesoras, los profesores de la escuela, como seres masculinos que sobreviven gracias a que, o que pueden sobrevivir gracias a que son aceptados por ser masculinos, ¿no? Porque ese es pues el sino que te toca vivir cuando naces con pene, ¿no? Y tenemos que dominar a profundidad esa representación. Quienes no lo logran,
tú sabes que cuando eres un cuerpo feminizado, eres muy violentado, ¿no? Muy violentado. Entonces tienes que conocer a profundidad esa masculinidad y tienes que ensayarla, practicarla constantemente en lo privado para que en lo público te salga perfecto y no te violenten, no te lastimen, incluso no te maten, ¿no? Con el tiempo, si una tiene suerte y el contexto lo permite, creo que hay un quiebre en la vida en el que uno puede subvertir eso y puedes decirle a tu familia soy gay, y puedes ejercer tu feminidad y puedes ser un cuerpo feminizado y puedes vivirlo libremente, con las limitaciones que tenga el contexto, evidentemente, pero esa subversión es la única manera de vivir en paz con una misma, ¿no? De vivir en paz contigo, porque realmente esa feminidad hace parte de ti, tu preferencia sexual no es algo que tú eliges, es algo con lo que naces, y para la gente eso es subversivo, pero en realidad pienso yo que eso es lo más natural. Realmente ahora si lo llevo al campo del teatro, yo creo que hacer el teatro que yo hago, el teatro expandido, documental, posmoderno, que luego mucha gente se burla de con este término del teatro posmo, ¿no? Sí. En realidad es lo que yo naturalmente puedo hacer. Eso es lo que soy. No es que yo esté pretendiendo que ese teatro es lo que se tiene que hacer en el mundo, ni me estoy forzando a hacer un teatro que revolucione la escena. Yo hago ese teatro porque orgánicamente es lo que necesito hacer, porque es algo que responde a mis preguntas, a mis intereses. Luego la academia lo puede catalogar como expandido, como subversivo, como revolucionario, como no teatro, pero en realidad a mí eso me da igual. Ese es el teatro que yo quiero hacer y que yo puedo hacer, porque es lo que responde a mi naturaleza. Claro. No es subversivo para mí hacer teatro expandido o artes vivas, para mí es lo más orgánico, pero claro, a la banda le puede parecer muy revolucionario o incluso le puede parecer que eso no es teatro porque Sí, que lo califican de muy pretencioso, ¿no? o porque incluso ellas se identifican con la norma y pueden vivir con esa norma. Claro que yo he tenido que conocer a profundidad las entrañas de la historia del teatro y además no es una obligación, es porque a mí me encanta la historia, me encanta lo que empecé a conocer del teatro, me fascinó estudiar en una de las escuelas más antiguas e importantes de Europa y poder tener acceso a textos, a personas, a contextos, en donde pude profundizar muchísimo en ese teatro occidental europeo, ¿no? Que también ha sido muy determinante y muy colonizante en Latinoamérica. Y lo pude conocer a profundidad, no necesariamente para dominarlo, sino más bien para Tener un punto de partida, ¿no? Sí, y para hacerme preguntas con él, porque yo no creo que ese teatro sea la base del teatro expandido. No, creo que si hiciéramos un análisis genealógico, histórico y una arqueología del teatro expandido, el teatro expandido no responde a unas bases que estén situadas en el teatro hegemónico que se hace, el teatro de texto, o en el teatro comercial que se hace en Estados Unidos en Broadway. Viene de otras historias, de otras pensadoras, tiene su propia genealogía y se ancla en momentos históricos y políticos, incluso en territorios en donde ni siquiera existía el teatro más hegemónico que conocemos. Realmente sus bases no están ahí. Es decir, para hacer el teatro que yo hago, no necesariamente tendría que haber conocido el teatro más clásico. Yo podría haberlo hecho o podría haber llegado ahí de otras maneras. A mí el camino que me tocó vivir sí fue a través de conocer un teatro hegemónico y luego mezclar otras herramientas, otras concepciones del mundo, otras teorías, otros ámbitos disciplinares para hacer el tipo de teatro que yo hago, porque lo tenía que anclar en diferentes lugares que no necesariamente eran únicamente la historia o las herramientas del teatro disciplinar, ¿no? Hegemónico. Pero finalmente creo que fue importante para mí conocer a profundidad ese teatro para hoy
por hoy poder decir que lo que yo hago es teatro y poder justificar porque para mí es teatro y polemizar con eso, incluso que la gente crea que lo que yo hago puede ser revolucionario, aunque en realidad sea lo más natural, lo más orgánico y lo más normal del mundo para mí, porque realmente responde a lo que yo puedo hacer con él, ¿no? Sí, se vuelve personal, ¿no? Y es completamente personal nuestro trabajo, ¿no? O sea, si no, bueno, pues entonces, yo qué sé, trabajaríamos pues como en una maquila de cosas, ¿no? Y que yo no creo que sea malo trabajar evidentemente en una maquila, ni mucho menos, pero no estoy interesado y afortunadamente he tenido la posibilidad de elegir no hacer maquila de las cosas, no trabajar en una maquila y no reproducir las cosas tal cual la máquina las tiene que fabricar, sino que he podido tener la posibilidad de pensar muy artesanalmente en lo que yo hago y anclarlo en saberes, herramientas, contextos, genealogías que pues no necesariamente son las del teatro, son de muchos otros ámbitos, especialmente el de la arquitectura, para hacer el tipo de cosas que a mí me interesa hacer en este mundo, ¿no? Y es un privilegio realmente, eh, pero sí, sí, claro que fue importante para mí conocer la historia y las entrañas del teatro más hegemónico europeo, colonizador, para plantear preguntas que fueran más pertinentes en mi contexto, en México, Latinoamérica, como homosexual, en una ciudad como Guadalajara, ¿no? Claro, claro que fue muy importante conocerlo. Yo no creo que para subvertirlo, yo creo que más bien para hacer lo que yo necesitaba hacer y, y luego las demás personas pues lo pueden considerar como subversivo, pero en realidad para mí es lo más natural. Oye, me hiciste acordarme que hace unos días vi justo una publicación en redes que decía algo así como: nadie publica para lucirse o para llamar la atención, sino eres tú el que le da estos ojos de como esta visión negativa, ¿no? Entonces me pone a pensar, porque lo puse en contrapunto con lo que dijiste, que nadie hace el tipo de teatro o el tipo de arte justo para pretender algo, o generar una pantalla de algo, sino más bien es esto que mencionas, ¿no? O sea, viene desde un universo sumamente personal y creo que además es como muy claro en la vida que quien sí lo haga por las otras razones, pues esto se agota muy rápido, ¿no? O sea, entonces alguien que ya tiene tanto tiempo haciendo ese mismo tipo de propuesta, pues habla de lo genuino de eso, ¿no? O sea, porque también me pusiste a pensar dije, claro, por eso yo hago cabaret, o sea, o sea, como lo mencionaste tú, ¿no? Porque hay un montón de razones personales, ¿no? Que a lo mejor no se verían nada bien en una carpeta de producción o en una convocatoria, pero creo que eso está bueno recordar eso, ¿no? O sea, que los proyectos surgen desde ahí, desde una entraña sumamente personal, y que luego entonces también como recibir esta invalidación externa, pues sí llega a tocar esta entraña más personal, porque de ahí nacen, ¿no? Sí, sí, justo pensaba en varias cosas con lo que dices, ¿no? Respondiendo a la pregunta anterior, claro que hacer lo que una necesita hacer, lo que uno necesita hacer en su trabajo o en su vida, puede traer problemas, ¿no? Y te puede confrontar con otras imposiciones o sistemas imperantes de control de poder, ¿no? Ante la academia, hacer el tipo de teatro que yo hago ha sido un reto porque había que encontrar su genealogía y su propia historia y contarla y teorizarla para que pudiera estar cimentada académicamente y existir en un universo científico como cualquier otra técnica teatral reconocida para la academia. Pero también en el universo, digamos, laboral, ha sido muy complejo encontrar espacios para hacer el tipo de teatro que nosotras hacemos porque no existían etiquetas presupuestales para el tipo de teatro que hacemos, ¿no?
y había que formarlas, había que inventarlas y había que gestionarlas. Pero nunca buscamos el reconocimiento de la academia o la apertura de esas etiquetas presupuestales en los espacios públicos y privados como una forma de imponernos o imponer un teatro que viniese a cambiar nada. Realmente lo único que estábamos haciendo era reclamar el espacio que no estaba siendo dado para que las personas que estábamos interesadas en hacer este tipo de cosas pudiésemos existir. Es decir, básicamente lo único que estábamos pidiendo era un espacio para vivir, ¿no? Para hacer lo que queremos. Claro, esto es muy personal. Todo lo que hacemos está anclado a nuestro contexto y tiene que ver con nuestra propia vida, ¿no? El trabajo, yo creo, sobre todo en la práctica artística, pero en realidad en todo, no está desligado de la vida personal, ¿no? O creo yo que determina la vida personal o se encuentra porque la vida nos lleva a él, ¿no? Porque pues el contexto te determina. Pensaba en relación a lo que decías mucho en el trabajo de Shadai Larios, ¿no? Shadai, cuando hacía su tesis doctoral, ella me platicaba que siempre pensaba que tenía que escribir un diario de sueños que acompañara esa tesis doctoral, ¿no? Porque en sus sueños estaban pasando cosas muy personales, muy íntimas, que de alguna manera explicaban lo que la tesis estaba teorizando y justificando académicamente. Es decir, no existe un único relato de las cosas que hacemos, no solamente son laborales, también son personales, también son políticas, también tienen capas de relación que tienen que ver con la historia, también tienen capas pues de relación con múltiples ámbitos, ¿no? Que no se pueden constreñir a una sola forma de entenderlos, ¿no? Todo lo que hacemos es político, todo lo que hacemos es personal, y cuando recibes no solo una crítica, porque la crítica para mí es muy enriquecedora, sino más bien una negación. Cuando alguien te niega la existencia o niega lo que tú haces y dice, eso no es teatro, diría Lázaro Gavino, una hada muere. Las lagartijas tiradas al sol, tiene un texto muy bonito sobre eso. Cuando te niega eso, cuando te dice que no haces teatro, está negando tu existencia. No solamente tu trabajo, está negando políticamente tu existencia. Y eso, pues es de un fascismo brutal, ¿no? Es una posición política sumamente violenta frente al trabajo de las demás. Yo en Guadalajara he tenido muchos problemas, muchas confrontaciones con múltiples creadores muy, muy hegemónicos en su quehacer, que incluso no me dirigen la palabra o vieron mi trabajo en una transmisión televisiva y me negaron mi existencia, ¿no? Dijeron, eso no es teatro. Y he tenido que lidiar con eso, ¿no? He tenido que lidiar con esas negaciones y aceptar que en realidad esas negaciones no únicamente son se han dado en mi vida en el ámbito laboral, ¿no? Afortunadamente y desafortunadamente tengo mucha práctica, tengo mucho callo con ese problema, porque desde muy chico fui negado como ser feminizado, fui negado como persona por ser homosexual y sé cómo lidiar con eso, pero creo que no debería pasar. Definitivamente claro. No se nos debería negar la existencia simplemente porque hacemos las cosas de una manera que en el orden hegemónico, en el orden del poder de las cosas, en el sistema imperante de organización, no tiene cabida o etiqueta, ¿no?
Desafortunadamente a nosotros nos toca ser las subversivas, las personas subversivas que vienen a abrir otras formas de hacer las cosas, pero en realidad creo que todas tendríamos que tener el derecho a hacer lo que necesitemos hacer, ¿no? Y sabes además que algo que creo que, perdona que te interrumpa, pero para anexar ahí algo bien importante, que a estas personas que hacen ese tipo de negación de señalamiento, se le olvida e invalidan también a que hay un montón de personas llamados espectadores, ¿no? Que vibran con lo que tú haces, ¿no? O con lo que hacen otro montón de creadores. Entonces, o sea, pienso que de pronto las cosas se hacen como muy de, claro, contra él, contra ella, pero en realidad eso abre hacia todo un mundo de gente, porque yo lo he visto con todos los temas de las audiencias, o sea, como hay público para todo, eso significa que hay un público que vibra con el tipo de trabajo que tú haces y que negar lo que tú haces es negarle también a una ciudadanía ese acceso o esa cosa con lo que vibran también, ¿no? Entonces se piensa a lo mejor que luego es así la situación, pero en realidad es ese acto egoísta de señalarlo de esa forma, en realidad afecta a muchísima gente, ¿no? Por pensar que las cosas deben de ser de una u otra forma. Claro, porque no somos solas, ¿no? En realidad, somos parte de toda una constelación, pues, que incluso podemos pensar que es multitemporal, ¿no? Eh, no solamente hacemos el trabajo con y para nosotras, o sea, con nosotras mismas, con nosotros mismos y para nosotros mismos, ¿no? Bueno, yo particularmente trabajo siempre en colaboración con personas que se están haciendo preguntas similares a las que yo me hago o que se están haciendo preguntas que me interesan a mí y trabajo finalmente de forma muy colaborativa y haciendo comunidad, ¿no? Con un montón de personas que probablemente no vengan del teatro todas, porque he trabajado mucho con gente que viene del urbanismo, del activismo, de la arquitectura, he trabajado un montón con personas que vienen de las ciencias más duras, de la biología, ¿no? Eh, y, y esas personas están haciendo preguntas que encuentran sus representaciones, sus respuestas, sus formas de tomar el mundo y de plantearse y ponerse sobre la mesa, pues que son las pertinentes para ellas y que yo reconozco como teatrales, porque el teatro es una parte fundamental de mis estudios y de mi vida, y negar esas formas como formas de teatro, pues es negar a todas las personas que están involucradas en esa representación que se está construyendo comunitariamente, que es un común, que es un punto común de muchas personas, ya no solo de una espectadora o un espectador, de toda una comunidad, entendiendo que un acto cultural, un acto artístico, es un acto político, es un acto que involucra y que toma la agencia de muchas personas para construir algo común, ¿no? Es por demás absurdo negar el trabajo de una persona sin darse cuenta de que ese trabajo involucra a muchas otras personas, espectadoras, colaboradoras, científicas, investigadoras, técnicos, gestores, gestoras, políticas, ¿no? Gente que todo un entramado de personas que permiten que esa experiencia exista y que está sujeta a muchas subjetividades. No entiendo, me parece muy absurdo cuando alguien niega esas existencias porque finalmente no están negándome la existencia solo a mí. Como tú dices, es una negación que involucra a muchas otras personas que se sienten identificadas con esas formas de representación. Oye, y ha pasado el tiempo, ¿no? Y justo hablaba con Micaela Gramajo en el episodio anterior de esta evolución que ha tenido justo el teatro que hace ella para niñes, ¿no? Está en otro punto de hace 20 años, ¿no?
con esto, ¿tú consideras que ha cambiado? O sea, ¿o consideras que sigue la situación igual? ¿Te sigues enfrentando a estos mismos señalamientos? ¿O crees que ha bajado un poco debido a la incursión de nuevas generaciones? ¿Cómo lo ves tú? Pues algo que me ha servido mucho para tomarle el pulso al teatro es dar clases, ¿no? Cuando doy clases, escuchar a las estudiantes, a los estudiantes me sirve un montón para entender cómo están sintiendo intuitivamente el quehacer del teatro, ¿no? Y me doy cuenta de cuáles son los prejuicios con los que se llega a una clase, me doy cuenta de cuáles son las expectativas con las que se llega a una clase, y me sirve mucho para entender en dónde estamos frente al teatro. Y yo creo que hace 13 años, cuando regresé de estudiar fuera a México, yo me encontraba con una cantidad de prejuicios muy fuertes y muy grandes, y eran muchos además. También me encontraba frente a estudiantados y creadoras y creadores, o una comunidad de creativas del teatro, de personas involucradas con el teatro, que eran muy reticentes a pensar el teatro desde otros lugares. Me encontraba en ese tiempo también frente a un contexto económico complejísimo para hacer el tipo de teatro que a mí me interesaba hacer, porque en todas las becas, incluso hoy sigue pasando, te piden un texto dramático, o sea, como si el teatro fuera siempre partiera del texto para poderse hacer, ¿no? Y yo tuve que inventarme mecanismos para sobrevivir frente a eso, ¿no? O sea, yo no podía pedir una beca si no tenía un texto dramático, entonces desarrollaba toda una explicación de cuál iba a ser la metodología de la escritura de eso que podrían ellos considerar como texto dramático. Reconocía los prejuicios de las estudiantes, y entonces les abría todos mis archivos y mis lecturas y mis referencias para que pudiesen reconocer otras formas de pensar frente al arte. Vi a mi comunidad, o la comunidad de las artes escénicas, si es que podría ser eso una comunidad, pero vi, bueno, ese ecosistema de las artes escénicas como un ecosistema, pues, de mucha violencia, de poca colaboración, muy de muchas islas aisladas, y trabajé mucho en construir plataformas de diálogo para hablar en conjunto sobre lo que nos era común, que en ese caso, en ese tiempo, en el encuentro de creadoras que hicimos hace 12 años, tenía que ver con nuestras condiciones laborales. O sea, tuve que esforzarme un montón porque pasaran cosas que para mí eran necesarias. Y hoy creo que, a diferencia de hace 12 años, o sea, en 12 años las cosas sí han cambiado un montón, pero yo creo que se han endurecido muchos prejuicios, ¿no? Independientemente de que existan más acceso a la información, de que exista más teoría, más material académico que sustente el trabajo de otros tipos de teatros, o que incluso reconozca otros saberes, otras experiencias como parte del conocimiento del mundo, pues no puedo evitar mirar el clima político de Latinoamérica y ver cómo tendemos hacia la ultraderecha, ¿no? O sea, veo a Argentina, veo lo que pasa en Colombia, en Venezuela, veo lo que pasa aquí en México, ¿no? Veo lo que pasa en Estados Unidos también, si miramos hacia el norte. Y pues existen muchos prejuicios, no solamente con el teatro, con todo, ¿no? Entonces, no sé si eso ha cambiado tanto. En el universo más micro, frente a mis exalumnas, que ahora son mis colaboradoras, frente a otras artistas, frente al mercado de las artes, frente a las becas, pues creo que se ha podido avanzar, y muchos artistas hemos podido avanzar en muchas cosas. Pero en un plano macro,
yo creo que estamos incluso peor. O sea, veo que estamos frente a un panorama muy, muy complejo para que las prácticas artísticas que hacemos tengan su lugar en el mundo, ¿no? Eh, y, y esto ya no se reduce únicamente a que siga existiendo un dramaturgo que en Facebook te critique, o a que un director de la antigua compañía de la Universidad de Guadalajara no te hable, no te dirija la palabra, o no se reduce a que en una universidad las profesoras de actuación te, te violenten o te hagan preguntas incisivas sobre tu trabajo. Creo que no se reduce a eso, creo que es más complejo y creo que el problema es estructural y es mucho más amplio y tiene que ver con que en Latinoamérica las condiciones, ya no solo para hacer teatro, que es casi imposible, para vivir son muy difíciles, ¿no? Nos enfrentamos a violencias estructurales tan fuertes que yo creo que ya lo de menos es si podemos o no hacer teatro. A veces simplemente me pregunto, ¿podré salir hoy sin que me asalten o me desaparezcan o le pase algo a algún familiar, a alguna amiga, ¿no? Eh, Creo que es más complejo que eso. Creo que en lo micro, a nivel micropolítico, hemos avanzado en muchas cosas. A nivel macropolítico, creo que estamos en unas condiciones más adversas, más complejas para poder hacer el tipo de cosas que hacemos. Y, y eso en los sistemas educativos, en los sistemas políticos, de organización administrativa de los presupuestos, es muy notorio, ¿no? En esta administración, los apoyos para hacer conexiones internacionales, viajar a otros países fueron mínimos, mínimos, ¿no? O sea, yo lo viví con la Cuadrienal de Praga, que es el encuentro de escenografía más importante que hay en el mundo. A nivel teatral es uno de los festivales más importantes que hay en el mundo, y no había ni un solo apoyo institucional adjudicado a que una comisión de México pudiera viajar a Praga a presentar lo que se está haciendo en el teatro mexicano. No había dinero para eso, no hay dinero para eso. Y el apoyo institucional fue mínimo. Y estamos hablando de uno de los festivales más importantes del mundo para la escena teatral, ¿no? Estamos frente a un panorama muy complejo, ¿no? En muchos niveles. Entonces, pues sí, soy un poco catastrófico al respecto. No, ay, es que estos temas dan para mucho, amigo. Pero, oye, no, la verdad es que vibro mucho con lo que mencionas. Además, me es inevitable no también irlo conectando con cosas que mencionó Micaela en el episodio pasado, con cosas que platiqué con Paloma en el episodio antepasado, ¿no? O sea, como creo que estamos entrando en un momento en el que se están evidenciando un montón, o sea, cosas que ya sabíamos que estaban, pero como que ahora de una forma así abiertamente descarada se están mostrando pues de lo que está entretejido nuestro sector. Oye, pero no quisiera que entráramos en la etapa final del podcast sin preguntarte qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo. Lo que más y lo que menos. Ah, qué padre. Lo que más me gusta definitivamente es la parte afectiva que se teje debajo de todo proyecto o de todo pretexto para trabajar con otras personas. Las amistades, el cariño, el cuidado, la ternura, el amor, pues, que se va haciendo hacia las personas y las cosas con las que uno trabaja. Yo ahora estoy enamorado de Cuatro Ciénegas, estoy inevitablemente enamorado de Guadalajara, tengo una fijación terrible con el sonido y con el espacio sonoro por culpa de Kenji.
creo que lo que más me gusta es toda esa parte afectiva que se va tejiendo mientras una trabaja, ¿no? Este domingo estamos organizando la Disco Duro Party, que es una fiesta de la compañía opcional en la que invitamos a mucha gente que ha colaborado con nosotras, no a toda, porque son muchísimas, pero a mucha gente, a que se traiga sus memorias, sus celulares, sus discos duros, para pasar fotos, videos y recuerdos a una memoria de la compañía opcional, porque queremos hacer pues un ejercicio de memoria y queremos hacer una página web del trabajo que hemos hecho. Y me doy cuenta de que no es un ejercicio de archivo en el que vamos a estudiar qué hicimos, es un ejercicio afectivo, es una fiesta finalmente, lo que nos convoca a trabajar es el goce, y eso es lo que más me gusta de mi trabajo. O sea, ese goce, ese poder enamorarme de las personas, me encanta. Lo que menos me gusta del trabajo creo que es lidiar eh, con la inevitable labor administrativa de abrir espacios que sean dignos de nuestro trabajo, dignos, que nos dignifiquen. Es muy cansado tener que trabajar con la institución. Ahora mismo soy servidor público y es tremendamente cansado ser servidor público, y dignificar las prácticas artísticas y culturales en este país es algo tan complejo, tan difícil, tan cansado y tan, de verdad, tan absurdo, tan difícil de comprender cómo no es posible dignificarlas, ¿no? Que creo que es la parte que menos me gusta de mi trabajo, tener que constantemente estar luchando porque sea digno mi trabajo. Porque cuando yo digo que hago teatro, la gente no piense que me voy a morir de hambre, ¿no? Es tremendamente difícil construir condiciones para poder hacer lo que nosotras amamos hacer y queremos que sea reconocido como un trabajo. Esa es la parte que menos me gusta, yo creo. Es muy cansada. Oye, pues yo durante la hora que hemos estado aquí platicando, pues te he hecho una serie de preguntas, pero ahora la pregunta sería, si Aristeo tiene una pregunta, si Aristeo tiene una pregunta que quiera hacer hacia Voy al Teatro o hacia mí, Alan, algo que Aristeo tenga en la cabeza ahí de, yo quiero saber esto. ¿Existe algo así? Sí, claro que sí, hay mil preguntas. Siempre tengo una enorme curiosidad por cómo logras articular a tanta gente y sostener un proyecto que para mí es tan importante como Voy al Teatro, ¿no? Como, ¿cuál es el impulso que te hace como levantarte, armar un enlace de Zoom para tener una conversación de 1 hora con un tipo que hace teatro y luego subirlo a un podcast y hacer que la gente se entere y comunicarlo? O sea, ¿qué sostiene eso, Alan? Porque creo que me identifico mucho con lo que tú haces, me identifico un montón con el trabajo que tú haces y quiero saber cuál es tu impulso para sostener este espacio de diálogo, este espacio de colaboración, ese espacio de cuidado y dignificación del teatro. Pues mira, la respuesta es esta. No. Es esta más esta. Más esta, a veces esta. Ay, amigo, mira, la verdad es que antes tenía una sola respuesta y conforme ha ido pasando el tiempo me doy cuenta que la respuesta ha ido cambiando y mutando. La versión de hoy día, de abril 2024, es un poco parecido a esto que mencionaste, y es estos vínculos significativos que se han formado. Mira, antes yo respondía, y era verdad, que era porque quería una cosa de impulsar a las artes escénicas. Entonces esta cosa así de, bueno, está bien, va, hagamos, y la cartelera, de pensar en un futuro posible mucho mejor, ¿no? No digo que esto sea ya no exista, pero se ha transformado debido a que pues también nos han pasado cosas, ¿no? Diría el meme, yo era un ser de luz y pasaron cosas.
Pero esas cosas me han... ¿Mandé? No, sí, que completamente de acuerdo. Ah, esas cosas que han ocurrido, la verdad es que creo que han afinado mi visión como director de esto y también nuestra visión como equipo de trabajo, ¿no? Y que nos han hecho decir, muy bien, hagamos cosas significativas para las personas que vibran con nosotros. Y ese es hoy en día el motor que empuja esto, ¿sabes? De decir, vamos a hacer un podcast bien padre con Aristeo. Vamos a vender los boletos de esta obra que está bien chida. Vamos a difundir esta obra que confió en nosotras, porque yo pienso que la contratación de un servicio también es un acto energético positivo, ¿no? O sea, es decir, estoy depositando mi confianza en un grupo de personas, ¿no? Entonces al momento que alguien está confiando en nosotras es porque estamos vibrando. Me he puesto un poco hippie con estas cosas, pero creo genuinamente ahora en eso. O sea, creo que si estamos aquí hoy platicando, que si colaboramos en un proyecto, que si te difundimos tu obra en nuestra cartelera, es porque estamos vibrando cercano, similar, parecido, igual como lo queramos ver, ¿no? Y entonces es como ahora el motor es va, por todas esas personas que confían en nosotras y que quieren hacer cosas con nosotras y que además tenemos en común, ahora sí retomo lo que había dicho hace rato, tenemos en común que queremos que las artes escénicas estén mejor, sigamos adelante. O sea, eso creo que es lo que hoy en día sigue empujando esto y que yo diga, va, o sea, una junta de crítica, 3 juntas de crítica, 18 juntas de crítica. No, y además quiero que sepas que es algo que agradecemos muchas personas, porque yo recuerdo que cuando yo hice mi primera obra, los ejercicios de crítica que había en la ciudad eran sumamente violentos. Y creo que lo que ha hecho Voy al Teatro, lo que has hecho tú particularmente como gestor, como educador, también en el ámbito de la crítica, de la comunicación del teatro y de las artes y la cultura, ha cambiado mucho la perspectiva de qué es hacer una crítica, cómo acompañar una obra y ha ampliado la visión de cómo hacer eso, porque ya no solamente tiene que ver con escribir sobre una experiencia, sino que tiene que ver con lo que tú dices, con confiar en las otras personas para hacer juntas algo que nos parece que es importante y que estamos seguras de que va a ser importante para muchas otras personas. Y finalmente como que la idea de vibrar juntas para mí tiene que ver con la inevitable necesidad de no sentirnos solas, ¿no? En medio de toda esta cosa horrible en la que vivimos en nuestro país, en nuestra ciudad. Saber que hay gente a la que le importa hacer teatro te da confianza en que, pues a lo mejor el teatro puede ser algo muy poco significativo para cambiar algo de esta realidad tan terrible, pero simplemente poder hacerlo con personas a las que les importa ya crea un espacio de seguridad y de compañía que es sumamente importante en este presente en el que vivimos, yo creo. Así que gracias por hacer estos espacios, Alan. Ay, pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias por compartirme esto. Gracias también por haber estado hoy aquí en esta plática que se fue muy rápido. Te voy a comprometer para una parte 2 porque me interesa también que después ahondemos mucho en este gran crossover que hiciste en tu vida hacia el lado pues de público, ¿no? El lado como funcionario, o sea, toda esa experiencia que seguro te dejó el estar ahí, los aprendizajes y también lo difícil que debió haber sido pues moldear dentro de lo posible un espacio como lo que es una institución que sabemos pues que tiene lados muy rígidos, ¿no? Pero que yo he visto, que hasta una vez te lo dije de broma, dije, la Escuela de Artes hace demasiadas cosas, basta. Porque creo que veniste a ponerte a resolver así con toda esa rigidez, ¿no? Pero te voy a comprometer para una parte 2 porque sé que es todo un tema que da para otro podcast completo. ¿Te parece? Esa es otra historia, amigo. Sí, platicaremos de ella porque creo que todo proyecto,
todo proyecto artístico tiene también, o es un proyecto político, y para mí era muy necesario involucrarme en el servicio público para abrir espacios que permitieran el florecimiento de cosas que a nivel artístico y personal eran importantes. Entonces, bueno, esa es otra historia, ya la platicaremos, pero súper comprometido para esa segunda conversación. Muy bien. Está grabado, subido a internet ya en este momento. Oye, pues muchas gracias. ¿Dónde te puede contactar la gente que quiera seguirte, que haya empatizado con alguna de tus ideas, que quiera entrar en contacto contigo? ¿Dónde puede la gente contactarte? Nos podemos encontrar en redes sociales. Yo estoy en Instagram, Facebook y TikTok y me pueden encontrar como Aris-Teo, Aristeo Mora en Facebook y Aristeo Mora en TikTok. Buenísimo. Oye, pues gracias por haber estado en este episodio. Me ha encantado poder platicar contigo, tomarme este cafecito, con esta plática. Y pues nos vemos para esa parte 2. Sí, Alan, nos vemos prontito para seguir charlando. En lo íntimo y en lo público. Eso. Gracias a todas las personas que escucharon o que vieron este podcast. Compártanlo y nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos. Chao. Esto fue un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com.